Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda y esto es Son Turisticón. Le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Edgar Huaytaya. ¿Cómo estás, Edgar? Hola César, ¿cómo estás? Encantado, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Edgar nos está acompañando desde Florida, en Estados Unidos, y ahora nos va a explicar un poquito a qué se dedica. Y bueno, pues el día de hoy tampoco está Armando Ríos Peter, que durante estos 2 meses va a estar bloqueado por los temas de la agenda política. Pero bueno, vamos a comenzar con el programa. Como le decía un poquito antes de empezar el programa a Edgar, normalmente hablamos de las noticias del sector. Resalta una noticia interesante que encontramos, que la Organización Mundial de Turismo acaba de firmar un convenio con Facebook para ayudarle a los países a mejorar sus estrategias de marketing, a comprender mejor al sector y pues con la finalidad de contribuir en la reactivación del sector turístico ahora que ya en algunos destinos pues está abriendo la actividad turística. Y bueno, pues una alianza con un jugador tan importante como Facebook, que incluye pues evidentemente otras herramientas como Instagram, como Messenger, como WhatsApp, pues una posibilidad interesante que se abre ahí para los países, negociada por la Organización Mundial de Turismo. Y bueno, la otra noticia que queremos comentar es que se publican a través de la encuesta de confianza del consumidor del INEGI. Las expectativas para viajar en México se ubican en su mejor punto desde abril del año pasado. Todavía estamos por debajo, evidentemente, de las cifras del 2019, pero bueno, pues se observa ya una ligera recuperación. Había habido una pequeña baja por ahí, febrero sí fue un mes de nuevo muy difícil, pero parece que marzo y abril pintan un poco mejor, por lo menos para el mercado nacional, que pues en el caso de los países grandes como México, como Estados Unidos, como Canadá, pues mientras no estén todavía los viajes internacionales funcionando, por lo menos la gente sí empieza a hacer ya viajes a nivel local. Y bueno, pues después de haber comentado este par de noticias, me gustaría presentar a Edgar, darle el espacio a Edgar para que nos platique. Primero, ¿qué haces allá? ¿Qué haces en Estados Unidos? ¿En dónde trabajas? Creo que es un sector muy interesante del que vamos a hablar el día de hoy, el tema de los cruceros, y que nos comentes pues un poquito la perspectiva que ustedes tienen de este tema. Sí, gracias. Bueno, ante todo, reiterar pues el agradecimiento por hacerme partícipe de tu programa, de tu espacio. Y nada, pues les cuento brevemente a ti y a tu audiencia. Eh, yo soy nacido en Lima, Perú. Soy peruano. Vine a Estados Unidos en el 98 y llegué a la ciudad de Miami. Y bueno, desde entonces, desde el 98, soy residente de la Florida. Bueno, esa es la ciudad que mi segunda casa, ¿no? Como tú sabes, en Miami, Florida específicamente, pues están las tres casas matrices de los cruise lines, ¿no? Ujú. Otrora, pues eran Royal Caribbean, Carnival Cruise Lines y Norwegian Cruise Lines. Pues ahora también tenemos, antes de la pandemia, también se juntó MSC, ¿no? La compañía italiana. Ujú. Eh, y bueno, empecé con las compañías de crucero en el 2000, quiero decirte, en el 2001, a finales del 2001, después del 9/11. Eh, y empecé con Norwegian Cruise Line trabajando en el puerto de Miami. Y el verano siguiente, porque todavía estaba yendo a la escuela, así que era mi trabajo part-time, vamos a decir, mi trabajo de medio tiempo, ¿verdad? Y luego me junté con Royal Caribbean y desde ahí empecé una relación con ellos profesional que ha durado más o menos por 15 años O sea, hasta... prácticamente desde que saliste de la escuela te has dedicado a este sector de los cruceros. Sí, sí, sí. El otro día estaba conversando con mi familia y siempre como anécdota, no estábamos hablando y eso, y me decían que siempre tenía una afinación al mar, porque siempre, como viví, Lima está en el Pacífico, ¿verdad? Ujú. Y también vivía en otro puerto que se llama el Puerto de Pacasmayo, que está al norte de Perú. También me la paraba todo el tiempo en la playa, todo el tiempo en el mar. Entonces, venir aquí a Miami y he hecho carrera en las líneas de crucero, ¿no? Y Así sí, es. es irónico, pero es cierto. 15 años he trabajado
trabajé en Royal Caribbean y ahí me he desempeñado en muchas áreas, entre ellas pues operaciones portuarias, que es la que más tiempo le dediqué, y después he estado un poco también de logística y también he hecho project management, y he tenido la oportunidad de a través de esas posiciones viajar y hacer proyectos a través de ¿cómo se llama? De la compañía, de las 4 marcas que representaba, que en ese momento pues eran Tour, Royal Caribbean, Celebrity Cruise Lines y Azamara. He trabajado en 4 continentes y viajar, ¿no? Viajar que es para mí algo que a mí me apasiona mucho, me encanta mucho, ¿no? Yo creo que a mucha gente también le gusta descubrir cosas nuevas, descubrir culturas nuevas, toda esa magia pues que envuelve, ¿no? Te enamora. Y nada, después de eso terminé la etapa con Royal Caribbean y pasé a trabajar pasé al otro lado, pasé de ser cliente y pasé a ser el proveedor. Y Dejaste de tengo ser trabajado usuario de los puertos para ser el proveedor del puerto. el proveedor del puerto, correcto. Y entonces empecé con Intercruises, que es la compañía con la cual vengo trabajando desde 2018 hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, en ella me desempeñó como director de operaciones portuarias para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Y durante la pandemia, pues como ya se sabe muy bien, todos hemos afectado, pero lamentablemente las compañías de cruceros son las que han sido más afectadas, tanto así que por lo menos en Estados Unidos todavía no se les permite viajar. Sin embargo, tengo la dicha, la suerte, qué sé yo, como se quiera llamar, de todavía seguir trabajando en, 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 en los barcos o con los barcos, porque Miami es donde están llegando o todavía se han quedado rezagados, por lo menos la flota de la Royal Caribbean, la flota de la Holland America, la Princess. La mayoría de esos barcos están viniendo entre el puerto de Freeport, Bahamas y Miami para aprovisionarse, para hacer ¿cómo se llama? Para tomar combustible. Mantenimiento. Correcto, correcto. Oye, Y tú físicamente estás en el puerto de Miami. tal cual, sí, sí. Hay, Y, perdón, en la Florida, ¿cuáles son los principales? Está Fort Lauderdale, está Miami. correcto, tenemos 2 puertos principales. Obviamente el mayor puerto, el más conocido es el puerto de Miami como tal, que está en el centro de la ciudad, ¿no? Y el otro es el puerto de Fort Lauderdale, que está como unos 45 minutos más o menos al norte de la ciudad de Miami. Después tenemos en el estado de la Florida como tal, tenemos otros puertos también que son de cruceros. El siguiente, el que le sigue es el puerto Cañaveral, que está a 45 minutos de Orlando, por lo tanto, pues es la conexión entre Disney World o Disneylandia y Puerto Cañaveral. Los cruceros. Ahí es donde está la casa matriz de Disney Cruises, ¿no? Y bueno, y después tenemos el puerto de Tampa también, que es muy importante. Y después ya tenemos otros puertos menores que ya no necesariamente son puertos bases o puertos turísticos, pero que especialmente durante la pandemia se utilizaron para que los barcos se alberguen mientras se sabía qué es lo que iba a pasar después. Uno de esos puertos fue el puerto de Jacksonville. Se escuchó hablar que está al norte de la Florida, ¿no? Es un puerto típicamente carguero, pero en su determinado momento Norwegian Cruise Lines puso ahí como más o menos 6 barcos. Y bueno, lo hizo como por 2, 3 meses más o menos, hasta que bueno, ya decidieron sacar la flota y llevarla para otro lado. Después otro puerto también que es muy importante, ese sí es netamente turístico, antes de la pandemia se usaba mucho, es el puerto de Key West, ¿no? Pero el puerto de Key West, antes de la pandemia, los ciudadanos de Key West estaban en contra de los cruceros, por alguna razón. Algunos de los ciudadanos estaban en contra de los cruceros. Después de la pandemia, con la estigma tan negativa que se le ha puesto a los cruceros, pues votaron para restringir las visitas o el número de pasajeros que los barcos pueden traer por día. O sea, tiene un problema de overtourism. ¿No? La gente ahí local está en contra de la llegada. Fíjate que con la pandemia, en algunos lugares, sobre todo en Europa, donde se quejaban demasiados turistas, ahora que no están llegando los turistas y que no hay dinero, que no hay derrama económica, que están cerrados los restaurantes, que muchos negocios que el habitante local disfruta de su existencia, pero que sobreviven gracias a que los turistas les consumen, está cambiando un poquito de dinámica. Sí, sin duda, en algunos lugares donde hay
demasiada saturación, hay que repensar la forma de hacer turismo, pero también muchas opiniones que estaban muy, muy en contra de que ya tenemos demasiados turistas, pues ahora dicen, bueno, no, mejor sí que vengan tantitos porque de plano se Sí, acabó el trabajo, ¿no? de verdad, ¿no? Sí, es que a veces bueno, creo que es cuestión de la naturaleza humana, no apreciamos lo que tenemos, ¿no? Y Por nadie se imaginaba ejemplo, que iba a pasar esto. no, Obvio. nadie. Yo me acuerdo que en diciembre del 2019 hubo un ejecutivo de la Celebrity, que es amigo mío, que jugamos en el mismo equipo de fútbol y eso, me estaba comentando ya, me estaba diciendo, esto es la catombe, ¿no? Esto va a cambiar el mundo de los cruceros. No decía el mundo como tal, porque tal vez él no se lo imaginaba, pero sí él estaba claro de que esto iba a afectar la industria de manera cataclísmica. Vaya que tuvo razón, Sí. muchísima razón. Yo no podría decirte en este momento qué es lo que va a pasar con los cruceros en Estados Unidos, mucho más a nivel global. Lo que sí te puedo decir con certeza, que creo que es algo lógico, que todos los que estamos metidos en esto, pues lo tenemos ya en la cabeza, es que no va a ser lo mismo ni va a ser igual, ¿no? Claro. De alguna manera u otra va a cambiar. No, y como bien lo dices, o sea, sin duda, la economía en general ha sufrido, el sector turístico en particular ha sufrido mucho, pero específicamente el sector de cruceros creo que ha sido de las industrias, porque aparte es un alto riesgo. Por ejemplo, los aviones, si bien bajó muchísimo la tasa de ocupación de pasajeros, disminuyó, por lo menos los aviones pudieron seguir andando, algunas aerolíneas lograron convertir y hacer más carga y menos pasajeros. Algunos destinos han seguido abiertos, entonces ha habido todavía movimiento. Pero el tema de los cruceros, que es exclusivamente de leisure, pues ese se paró por completo. Y aparte me acuerdo al principio de la industria, perdón, al principio de la crisis, en las listas de personas contagiadas, habían 3, 4 países y un crucero. Sí, el Diamond Princess en Japón, sí, sí me acuerdo, sí. Exacto, que estaba Claro, y puesto como país, ¿no? como Tantos país, casos. pero es que el estigma tan negativo que se asocia hoy en día, ¿no? con los cruceros y tener esa capacidad de poder transmitir enfermedades tan fácilmente o ser vías de conducto, ¿no? Para transmitir enfermedades, pues es algo que la industria como tal va a tener que trabajar muy duro. Esos departamentos de marketing van a tener que hacer mucho trabajo para de alguna manera u otra pues hacer que la gente se olvide de eso. Porque mira, por ejemplo, hoy en día no tenemos que ir muy lejos. Estás en un restaurante, estás en el parque, estás en un lugar público y alguien estornuda, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y todos se asustan. Aunque no lo quieras pensar, ¿verdad? Aunque sea un simple estornudo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El Exacto. coronavirus. Entonces, exacto. Entonces, hasta que eso no se despeje, hasta que eso no pase, pues lamentablemente es cosa de la naturaleza de nosotros, ¿no? Humana, Pero sí. mira, Y, perdón, adelante. una de las cosas que mencionaste que me parece muy importante recalcar y me gustaría elaborar un poquito en eso es cuando comparas, por ejemplo, la industria de los aviones, ¿no? El transporte o lo que representan los aviones para una economía, ¿vale? A ver, qué representa una aerolínea para una economía moderna? ¿Puede subsistir? ¿Conocemos alguna economía moderna que pueda subsistir sin transporte aéreo? No, ¿verdad? O sea, es una necesidad más que cualquier otra cosa. Entonces, los gobiernos van a hacer o van a dar facilidades a este tipo de servicios porque entienden de que son servicios que son necesarios. En el caso de los cruceros, lamentablemente, es un placer y es un lujo y queda ahí. Por eso es que también no se le da la prioridad que también se le ha dado a los hoteles o a los servicios de transportación aérea. Y ahí está el gran problema, ¿no? Claro. Ahora, hay otros países que necesitan y viven y subsisten del turismo. Todos los países, creo, con excepción tal vez de Cuba, creo que todos Que los países, aún así, a y Cuba aún el así, turismo también es muy importante, pero necesitan todos de los los países del cruceros, Caribe lo necesitan. lo necesitan de los cruceros. Digo Cuba no, porque Cuba por muchísimos años, más de medio centenario, ha estado sin cruceros, ¿no? Pero en cambio los otros que están en esa región
necesitan de los cruceros precisamente porque viven de eso, ¿no? Claro, todos los países insulares. Es una fuente importante de ingreso, porque ellos no tienen otros recursos naturales. Tienen la gente que viene en avión, la gente que viene en crucero. Ya está. Punto. Sí. Igual que las islas del Mediterráneo, ¿no? Malta, Chipre, dependen también de esta actividad. Exacto, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ponía a pensar muchísimo cuando empezamos a conversar tú y yo era, ¿cómo estará Cozumel? Porque hasta donde yo sé, Tulum está muy bien, porque tienen los vuelos que llegan y van, Cancún, los vuelos que llegan y van de Estados Unidos, todo el mundo está yendo para allá, igual que en la República Dominicana, igual que en las Bahamas, que se han abierto para que ya no podían aguantar más. Claro. Pero no escucho nada de Cozumel, ¿no? Y Cozumel vivía netamente, hasta donde yo sé, bueno, ya tú me podrás corregir Sí, o darme más información. Tiene un componente también de aéreo, o sea, sí puedes volar a Cozumel, y hay un ferry que te conecta con tierra, con Quintana Roo, que también ese sigue funcionando. Pero sin duda, es una isla que está sufriendo muchísimo, pero sobre todo si tomamos en cuenta que era el lugar más visitado del mundo, ¿no? O sea, o sea de ser el lugar que más cruceros recibía o cruceristas recibía a tener cero, porque pues, obviamente casi todos los circuitos que son los que salen de Estados Unidos, que como comentábamos también en otra plática, pues ya ustedes también están evaluando a lo mejor cambiar de puerto de salida, etcétera, pero Cozumel de eso vivía, de esa actividad, ¿no? Entonces... Y vivía bien, ¿eh? Vivía bien, No, porque bueno, yo he obviamente estado es en una Cozumel, estrellita sí, yo he estado en del Cozumel turismo de México. más de 10 veces, te lo digo sin mentirte, más de 10 veces en Cozumel. Todas las veces que he estado ahí ha sido por placer y todas las veces que he estado ahí ha sido de un crucero. Y te digo, siempre habían 3 o 4 barcos y en cada barco trae pues 4,000 o 5,000 personas, sin Claro, contar los tripulantes que también que bajaban y también gastan. también usaban y también pues disfrutaban de esa franja tan pequeña que tenía pues de todo ahí y uno se la pasaba muy bien. Pero eso, el que tenía propiedades ahí pues se fue para arriba en 2x3, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue increíble. Y, Sí. y eso es algo Ya. que nos gusta recalcar. En otros programas ya hemos hablado del tema. México es un líder en el mundo en el tema de cruceros, que ahorita es un sector que está completamente detenido, sin duda, pero Ensenada tiene mucha gente, Los Cabos tiene mucha gente, bueno, toda la Riviera Mexicana, pero por mucho la estrella es Cozumel y la parte del Caribe, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero aquí, volviendo un poco ya al tema de Estados Unidos, que es donde yo estoy, aquí todavía estamos un poquito en el aire, ¿sabes? A pesar de que hay mucha bulla, por decirlo así coloquialmente, de que ya va a empezar, todavía no hay nada concreto ni formal por parte de la CDC, que es la entidad que finalmente pues tiene que decirnos Regula. cómo es que se van a hacer estas cosas en términos de cuáles son los protocolos a seguir de los barcos. Todavía no tenemos ninguna confirmación. O sea que estamos en el aire, en otras palabras, ¿no? Sí, hay Para muchas mí conversaciones. perdón, para mí esto me hace pensar una pregunta que, aunque como bien dije al principio, todo el sector turístico ha sufrido mucho. Conozco pocos, si no es que ningún caso en el que de plano no haya nada de actividad. Por ejemplo, los hoteles en muchos estados, en muchos países, los restringieron a 20% de ocupación, 30% de ocupación, ¿no? Dependiendo del semáforo. México cada estado tiene un semáforo diferente. Algunos ya están en 50%, etcétera. Pero en su caso, pues no vas a sacar el barco con 10% de pasajeros. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para hacer su planeación cuando no tienes todavía un horizonte para tu toma de decisión? Que si ya te hubieran dicho en diciembre o en noviembre o en enero del 2022, no importa, ya te organizas, ¿no? Ya puede a lo mejor empezar la caja a sonar, ¿no? Por gente que reserve para esa fecha. Pero como no la hay, ¿cómo hacen? Exacto, ya tenemos las primeras consecuencias de eso. La Royal Caribbean, la Crystal Cruises y la Norwegian Cruise Lines dijeron, pues no podemos más y vamos a empezar a sacar algunos barcos, 1 o 2 barcos del Caribe y están creando pues un mercado, lo que yo digo, un mercado paralelo, que no creo que sea sostenible, es simplemente, vamos a decir, pues un partecito Mientras, en este momento, mientras, a ver, vamos a ver qué pasa, pero eso simplemente que nos dé a ver pues lo desesperadas que las compañías de crucero están por empezar esto, claro. porque ya no pueden seguir. Eso, es que estamos hablando de millones y millones de dólares que se pierden, ¿no?
en mantenimiento, en combustible, gastos que hay que pagar en las casas matrices, empleados. Es que es una amalgama de operaciones que se dan y que se tienen que dar para mover estos barcos, que ya te digo, obviamente al 10% no van a poder viajar, al Claro. 50% No sale el negocio. Ahora, no creo, ¿no? No creo todo lo tampoco. que está alrededor, todos tus proveedores. Por ejemplo, en Cozumel hay proveedores importantes de comida, ¿no? Para el barco, carga comida, ¿no? O en otros puertos, a lo mejor el que te vende el agua y el que recibe las aguas negras, en otros, porque realmente son ciudades enteras, son poblaciones, pues todas las necesidades que genera el habituallar a pueblos enteros, como son los cruceros, ¿no? Son prácticamente ciudades enteras flotantes y que también pues están viendo ese impacto, ¿no? Todos esos proveedores pues se quedaron sin su clientela y ya ni se diga las armadoras de barcos que también tenían como una planeación en el tiempo, vamos a entregar 5 barcos en 2021 o 7 en el 22, etcétera, pues eso está también detenido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con todos esos proveedores que por el momento pues dejaron de tener a su cliente, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas que ha pasado es que se han descartado los barcos más viejos, ¿no? Ya muchos de ellos se han mandado al junkyard, como decimos en inglés, pero no sé cómo sería en español, donde los mandan a que los desarmen todos y los vendan por partes, ¿no? Eso ya se ha dado, y creo que porque las compañías de crucero, todas las personas que están metidos en este negocio, pues entendemos de que el volumen no va a estar ahí cuando regresemos. Y va a tomar un tiempo para que regrese el mismo volumen, ¿no? La misma demanda. Lo otro que ha pasado es en referencia a las órdenes que ya estaban hechas o los contratos que ya estaban firmados para seguir construyendo más cruceros. Y había, me acuerdo un artículo antes había una cifra récord que habíamos llegado, creo que si no fue así en el 2000, en el 2017 o el 2018, la mayor cantidad de cruceros que habían salido nuevos en el mercado, ¿no? Era una cifra completamente récord y ya se estimaba que para el año 2025 y vamos a tener otra cifra récord porque los libros ya, las órdenes ya estaban hechas hasta el 2025. No tengo mucha visibilidad, no te podría argumentar sobre eso porque ya estamos hablando ya pues de problemas contractuales, legales con las yardas. Sé que hay una yarda que ha quebrado, una yarda en Alemania, creo que era del grupo Genting, si no me equivoco, y ha cerrado por lo de la pandemia. De plano. Han habido otras yardas, como por ejemplo la yarda de Bilbao, donde se estaba haciendo no de Bilbao, perdóname, el de Vigo, donde se estaba construyendo el barco este de Ritz-Carlton, el primer megayate que han sacado, que van a sacar. Prácticamente quebró y bueno, la Ritz-Carlton la tuvo que comprar, ¿no? O sea, sacar la flota, si se quiere decir así. Y han habido historias como estas y que se siguen dando. Mira la historia de Virgin, ¿no? Tienen un barco ya hecho, nuevecito, y hasta el día de hoy ya ha pasado casi 18 meses y no han podido salir, no han podido subir ni un solo pasajero. Y son inversiones gigantes, son inversiones enormes que obviamente tu planeación financiera ya está completamente desfasada, ¿no? Ya, Exacto. Tú esperabas. esperabas. La Virgin tiene una terminal aquí en Miami que está construyendo, ya la tiene financiada, ¿no? O la tenía financiada. Y ya hace como 4 o 5 meses empezaron a construir la terminal en el puerto de Miami solamente para la Virgin, ¿no? Para la Virgin Cruises. Así que imagínate la cantidad de dinero que están invirtiendo y todavía no han podido ni siquiera ver ingresar un solo nada. centavo. No, y luego la otra cosa que creo que todas van a tener que hacer, eso sí es obligatorio, forzoso, porque todos los estudios apuntan a que la gente no quiere descuentos, la gente lo que quiere es que le dé certidumbre de limpieza y que no se va a contagiar, ¿no? Eso ha creado otro mercado para otros proveedores, los de la salud, las redes de salud, ¿no? Porque Exacto. antes no había, ¿no? Antes del 9/11 y después del 9/11, ¿qué fue lo que pasó? Se creó un mercado todo más robusto para toda la seguridad, exacto, toda la seguridad, ¿no? Más arcos de seguridad a bordo, más control, todo eso se expandió, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora? ¿O qué está pasando ahora con la pandemia? Pues ahora los centros médicos a bordo de los barcos se han expandido, ¿no?
hay 1 o 2 camas UCI a bordo, y obviamente pues el testing que se tiene que dar a diestra y siniestra, y eso es un mercado, Claro. eso es una oportunidad para proveedores que están metidos en esa industria de capitalizar en eso, y lo están haciendo en este momento. Ahora, ¿cómo va a evolucionar eso de aquí a 2, 3 años? Pues ya veremos. Yo creo que lo de las máscaras no se va para ningún lado, y creo que lo de los centros médicos a bordo pues seguirán evolucionando. Ya el espacio ya lo tienen. Lo único que tienen que seguir haciendo es pues, poner más máquinas, ventiladores y ese tipo de cosas. El otro día estaba conversando con unos compañeros que están metidos en lo que es la parte de ingeniería, la parte de, de la construcción de los barcos, y me estaban comentando de que la inversión que se ha hecho hasta ahora para, por ejemplo, la ventilación de la nave, más o Claro. menos para hacerlas individuales, de manera tal de que no, si es que una persona está enferma en una cabina, no transmita a través del aire a las otras cabinas. Entonces, imagínate cambiar todo el sistema de aire Es una acondicionado inversión a bordo. gigante. Es increíble, es que Claro, claro. una industria tan, pero tan compleja bueno, es increíble ver a las 5 o 6 de la mañana cuando está entrando ese monstruo, ¿no? De acero, se posiciona, atraca en un barco, arroja seres humanos, y en menos de 4 o 5 horas ya de nuevo recoge personas nuevas y se está yendo a todo dar, y se desaparece en el horizonte. Para una persona como yo que vive de eso, pues es como un poema hecho, no materializado, ¿no? Es una película, ¿no? Me encanta ver cuando el barco está llegando y me encanta Cuando ver llega cuando y el cuando barco se se va. va. Sí, sí, es una No, es tontería, pero a mí impresionante, me es enamora. impresionante. Es impresionante. Y claro, y cuando te vas de crucero, para mí es la mejor manera de viajar, porque no tienes que bregar con casi nada y no te tienes que preocupar por casi nada, todo está para ti. Yo cuando voy de crucero, te lo digo en serio, a menos que me vaya para Europa o algún lugar así bastante exótico, me bajo del barco, pero si no, me quedo a bordo, porque tengo todo ahí, por lo menos todo lo que yo quiero tener, ¿no? Lo tengo a bordo del barco, ¿no? Claro. Y, y la paso muy bien. Sí. Pero, y otra pregunta, ahora, ¿cómo van a cambiar los protocolos? Porque evidentemente, supongamos un caso específico, ¿no? Tú subes un montón de pasajeros a un barco en la Florida y empieza a parar en diferentes islas, incluido Cozumel, incluidos diferentes lugares. Pues cada país tiene su propia reglamentación, sus propios protocolos, y lo ideal, digamos, es que la gente, Escucho, pues, César. ¿ahí me escuchas bien? Tú me escuchas, ¿no? Yo te escucho Ya. perfecto. Ahora sí, ya regresaste. Ya. Te decía que empieza a haber pues protocolos diferentes, y entonces cada persona que se baje en un puerto, por ejemplo, va a tener que hacer una prueba PCR cada vez que se vuelva a subir. Digo, en este inter, ¿no? Porque entiendo que hay países que sí están funcionando sus cruceros. Correcto. Y esto genera pues un montón de complicación y de costos también, ¿no? Sí, porque por ejemplo, mira, la gente que antes, la gente como yo, que a mí no me gusta, particularmente, es una cosa personal, a mí no me gusta bajarme del barco número uno. A mí me encanta quedarme a bordo del barco, me encanta tener el barco para mí. Cuando yo llego a una terminal, cuando Se llegamos a baja un todo el mundo. puerto a visitar, se bajan todos y yo me quedo a bordo del barco y el barco es para mí. Pero cuando voy a un lugar nuevo o a un lugar exótico, entonces sí me gusta bajar, pero no me gusta hacer excursiones, a menos que sea necesario. Por ejemplo, en Alaska vale la pena hacerlo, ¿no? Pero si, no sé, me voy por ahí a Europa o a un lugar de esos, pues me encanta caminar, ¿no? Y me encanta ir libre, yo camino y no tengo ningún problema. Esto, por ejemplo, ahora no lo vas a poder hacer, por lo menos hasta que, hasta que se controle bien, ¿no? A dónde puede ir la gente. Entonces, la única manera que vas a tener para bajarte de un barco es en una excursión, y esa excursión va a estar contenida, ¿no? De manera tal que la gente no se contagie o no contagie a la comunidad a la cual van Claro, a visitar. claro. Tuvimos ya como referencia a una familia o un grupo, personas que se salieron de una excursión que estaba, no sé si fue en Grecia o en Italia, no me acuerdo en este momento, de la MSI, y no los dejaron subirse al barco, porque se salieron de la burbuja, Del, ¿no? lo planeado. Correcto. Sí, exacto. Se salieron de la burbuja y ya pues estaban propensos o estaban en peligro
de contaminar de nuevo el barco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía, aunque no se han definido aquí en Estados Unidos, creo que podemos asumir en este momento de que se van a mantener tal cual se están haciendo en otros países, como por ejemplo, o en otras regiones, como en el Mediterráneo, ¿no? Claro. Así que eso, lo de las máscaras tampoco creo que vaya a ir a ningún lado. Creo que todo el mundo va a ir con máscara. Al contrario, cada marca, cada empresa naviera va a tener que tener sus propios Las máscaras vacunas, con logos, sus sí, vacunas, todo su las equipo. vacunas. Por Y lo ejemplo, que ya la antes Royal era Caribbean ha dicho, la Royal lo que Caribbean antes ya ha era un dicho que pequeño gabinete del doctor, ahora va a ser todo un equipo de salud a bordo, ¿no? sí, antes era un doctor y una enfermera. Creo que ahora Exacto. van a haber por lo menos 2 doctores a bordo y por lo menos 4 o 5 enfermeras. Y esto es, ¿ah? Pero una de las cosas de que, por ejemplo, que va a suceder es el exigir que los pasajeros que sean mayores de edad, de 18 años para arriba, estén vacunados antes de subirse a un barco, por ejemplo. Claro. Eso ya es algo que ya la Royal Caribbean lo está exigiendo a sus Perfecto. pasajeros, ¿no? Sin embargo, la Carnival todavía no se ha pronunciado sobre eso. Como te digo, Yo creo que vamos a así va ver a qué ser. pasa. Y aparte, van a acabar siendo los gobiernos los que lo pidan. Aquí en Estados Unidos las cosas se manejan de una manera tal que no me sorprendería que no lo pidan por una cuestión de no violar los derechos individuales de cada persona, ¿no? O sea, no lo sé, por ahí no lo tengo claro, pero habiendo vivido aquí mucho tiempo, como te digo, no me sorprendería si eso fuese así. Pero yo creo que lo más natural y lo más lógico es que sí lo exijan. Así que Claro. vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí. Oye, y me comentabas también fuera del aire, por ejemplo, lugares como, digo, obviamente la economía de Estados Unidos pues, es una de las más diversificadas del mundo, pero lugares como Alaska tienen la misma situación que muchos destinos de aquí, ¿no? Que pues para ellos sí es bien importante que vayan los cruceros. Sí, sí, para ellos es muy importante que el turismo se abra, pero ayer están en peligro de perder el segundo verano consecutivo, lo cual es Que nefasto dura para como 2 fines de semana. porque ponte a pensar, pues ellos solamente tienen 5 meses y Sí, 4 sí, es meses muy al poco. año donde se puede navegar por esa región, por esa zona, porque todo los demás años ya no se puede visitar ahí, ¿no? O sea, a menos que pues vayas a una excursión no Con un sé, rompehielos. una exploración, una cosa así, exacto, ¿no? Pero no, ellos sí están en peligro de perder por segunda vez consecutiva, por segundo año consecutivo el año, ¿no? Si no se resuelve esto ya, ¿no? Como te decía, hay cosas que se habían hablado antes del fin de año Uh-huh. eh, y eso todavía no se ha dado. Entonces, o todavía ni siquiera se está hablando de eso otra vez. Tiene que haber tienen que haber simulacros y tiene que haber una certificación, se entiende, de parte de CDC para dejar que este barco tal o cual pueda Pues vayan navegar a en navegar. Estados Unidos. Todavía no tenemos nada de eso, no Sí, el tenemos año claro. pasado a estas fechas decíamos, bueno, vamos a ver para el verano, para Navidad, ya pasó el verano, ya pasó Navidad, ya pasó Pascua y seguimos aquí Y seguimos aquí, sí, esperando el pues, momento, ¿no? claro, exacto. Y es que también hay una cosa que es muy importante que la gente, pues, tal vez no se da cuenta o no lo tiene presente, porque, bueno, al final y al cabo, pues tampoco tiene por qué preocuparse por eso. Pero si tú fueras la dueña de la Royal Caribbean o la dueña del Carnival Cruise Lines y sales y dices en público que no vas a salir por 2 años o que no tienes claro si este año vas a salir de cruceros, el stock de esa compañía se va para el suelo, Se va al ¿no? suelo, claro. Exacto, entonces ellos tienen que seguir luchando y tienen que seguir peleando para que no, para que puedan salir y Para pelearlo hasta el reactivar, último, que creo que es lo que han venido haciendo hasta ahora claro. y tienen que hacerlo, ¿no? Y creo que ahora se han puesto ya más enérgicos porque hay campañas en las redes sociales para traer de nuevo a los cruceros acá a Estados Unidos, ¿no? No, y bueno, Entonces, es aparte una industria que da empleo a muchísima gente y que genera una derrama muy importante, ¿no? Y por algo están las matrices principales en Estados Unidos. exacto, sí, están aquí en Miami, hay, por ejemplo, la Holland America, Seabourn, Princess, están en Washington, ¿no? En el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Uh-huh. Windstar también está ahí. Exacto, sí,
es importante que regresen, ¿no? Es importante que regresen porque, porque nada, pues es una industria bastante encantadora, es una industria que aporta muchísimo y que nos conecta aún más, ¿no? Pero que también ofrece una alternativa de viaje diferente y con un confort y una seguridad increíble. Yo te lo digo en serio, nunca me he sentido más a gusto ni más seguro a bordo de un barco que a bordo de un avión. O sea, no hay Claro. punto de comparación. No Sí, hay y punto de para comparación. nosotros, para México como país, pues sí es también muy importante que se reactive esa industria en Estados Unidos, porque evidentemente son nuestro cliente. O sea, no hay, salvo muy pocas excepciones que pasan por el canal de Panamá, la gran mayoría de los cruceristas que llegan a México, pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, ese es nuestro mercado. Y es un mercado muy redituable para México, muy importante en derrama en muchos puntos, porque prácticamente todas las ciudades portuarias algún crucerito les llega, no todos son Cozumel, pero muchos Sí, tienen actividad y evidentemente pues es también algo que ha golpeado de manera muy importante a la economía local en cada uno de estos puertos, ¿no? claro que sí, muchísimo, porque por ejemplo también es una ventana. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que he ido de crucero en Europa, ya sea en el Báltico o en el mar Mediterráneo, y me ha encantado ese país. A mí, por ejemplo, me encantó mucho la primera vez que visité Italia, lo visité por barco, me Y luego encantó. regresas. Y regresé en avión y me quedé Claro. ahí 2 semanas, 3 semanas, ¿no? O sea, es la manera más segura de ver si algo te va a gustar o no. Ahora, he visitado otros lugares que la verdad que me he quedado así como que, no, no, Aquí no no hay voy a mucho que ver regresar. aquí, ¿no? Exacto, Sí, aquí no pasa nada, ¿no? muchos apuestan, muchos, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores de second homes y personas retiradas, todas estas comunidades que hay en toda la ribera del Pacífico, por ejemplo, de México, justamente esa era una de sus principales fuentes de clientes, ¿no? Bajaban 4,000, 5,000 posibles clientes de un crucero, algunos conocían el destino, otros un poco menos recibían la información de su desarrollo y eventualmente 2 o 3 o 4 o 5 se volvían clientes inmobiliarios del lugar, ¿no? Se volvían a lo mejor residentes temporales o permanentes en ese lugar. Gracias justo a que quien toma un crucero por el Pacífico de México, pues tiene la posibilidad de comparar a ver cómo es Los Cabos, cómo es Ensenada, cómo es La Paz, cómo es Mazatlán, cómo es Vallarta, cómo es Manzanillo, cómo es Huatulco. Ah, pues me gustó Huatulco, ¿no? Y se vuelve una persona que a lo mejor adquiere una propiedad o regresa en avión como turista, etcétera, ¿no? Y esa ventana pues ya no está, ¿no? Era una gran vitrina. Creo que es la mejor vitrina, porque no hay esa presión, no es que te la jugaste en ese lugar, no, 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 en ese lugar vas a estar solamente unas cuantas horas, si te gusta, bien, y si no te gusta, pues no pasa nada, te subes al barco y te vas. Así es. Es la ventana perfecta, es la ventana perfecta, pues no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de presión, te puede gustar, no te puede gustar, te puede intrigar, no te puede intrigar, está bien, tienes el Y lo barco que te mismo puede. pasa con las islas del Caribe. Las islas del Caribe que dependen al 60-70% de su economía del turismo. A veces es difícil que alguien diga, oh, yo voy a tomar un avión para exclusivamente visitar Turks and Caicos, ¿no? O Correcto. Barbados. Sí, Pero en un crucero, pues te incluye Barbados, Aruba, pues ya te das una idea de qué es cuál y a lo mejor una en particular te gustó mucho y regresas en avión, ¿no? Entonces, sí. sin duda son vitrinas extraordinarias. A mí me, a mí me ha pasado algo similar con el sur de España, por ejemplo, ¿no? El sur de España me parece uno de los lugares más lindos que hay en el mundo, por lo menos a mí me encanta muchísimo, me encanta no solamente la arquitectura que hay o la historia que pueda tener, el ambiente es El lo ambiente, que la me enamora, comida. el clima, sí, tiene todo, ¿no? Entonces, ya te digo, a través de los cruceros lo vi, ¿no? Lo tanteé y luego cuando se Ya me dio la regresas. oportunidad, me fui para allá a conocer más, me intrigó y ahora estoy convencido de que cuando sea tiempo de retirarme, me quiero retirar allá, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Y ese es otro mercado también muy importante que aparte en el caso de cruceros, pues normalmente hay una población, aunque hay una parte de cruceros más dedicados para jóvenes o familias jóvenes, mucha de la clientela pues, son personas ya que están pensando en la parte del retiro, ¿no? O que incluso ya están retiradas. correcto, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Todavía estamos en medio de esta novela, ¿eh? Todavía no hemos terminado, No sabemos cuál es el lamentablemente. capítulo final.
No sabemos cuál es el capítulo final. Esto está mejor que los ricos también lloran. Así que vamos a ver cómo termina esto con los cruceros y obviamente pues que a mí lo que más, no quiero decir que me preocupa, pero lo que más me intriga es qué tipo de industria nos va a dejar esta pandemia en los diferentes países, con sus diferentes protocolos, nuevas exigencias que puedan tener y cómo va a responder la gente, ¿no? Eso también es muy importante. Claro. Anteriormente, pues el mercado estaba muy segmentado o se estaba segmentando muchísimo. O se han hecho ya barcos que servían a un grupo de personas bien marcada. Por ejemplo, la marca de Virgin, un mercado muy joven, un mercado muy hip, ¿no? Eh, estaban apuntando a un grupo de personas diferente, ¿no? Ritz-Carlton, un mercado completamente diferente a lo que proponía Virgin, ¿no? Y bueno, la Royal Caribbean, pues también un mercado completamente diferente, Carnival, un mercado completamente diferente. Cada uno tenía Ya su, su su, su segmento clientela identificado. ya, como dicen, la mira, ¿no? ¿Cómo va a cambiar eso ahora, no? No, yo No creo que sé si se ahorita podrán, no sé si se van a podrán dar recibir el al que lujo de sea. exigir. El que Exacto, ¿no? compre, bienvenido, ¿no? Exacto, porque también hay una necesidad, ¿no? Claro. Hay necesidad de llenar esos barcos como de Claro. lugar. Entonces, y otra cosa también que se esperaba y que se especuló muchísimo dentro del círculo, que es un círculo también muy pequeño, el círculo de la gente que está metida en esto, eh, qué empresas van a quebrar, ¿no? ¿Qué empresas pueden quebrar? ¿Qué empresas van a desaparecer después de esto? Claro. Todavía no se ha visto ninguna empresa conocida mundialmente que se puede decir que ya desapareció, pero inclusive entre los proveedores o la gente que vivimos de esto, eh, estamos también a la expectativa de ver, bueno, a ver, algún proveedor quedará después de esto, a ver qué pasa, cómo van Pero a lo que funcionar. es seguro es que todas las empresas serán mucho más adversas al riesgo, van a tomar menos riesgos, menos deuda, para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que es lo normal que debería de pasar después de esto. Oye, mi estimado Edgar, ya se nos va a terminar el tiempo. ¿Podrías recordarnos las redes sociales y a la página web de Intercruces? Sí, bueno, Y estamos las tuyas, nosotros obviamente. en LinkedIn, en Intercruces. Yo también tengo una página en LinkedIn. Y bueno, nuestra página web es www.intercruces.com. Y nada, estamos aquí. Nosotros trabajamos en prácticamente 4 continentes. Y nada, damos servicios diversificados para los cruceros, eh, agenciamiento portuario, excursiones y también pues lo que es ground operations, que es cuando uno va a un crucero, pues la gente que te recibe y que te hace el chequeo, el tiqueteo y esas cosas para subir a los barcos. Pues ustedes son como el servicio en tierra que atiende cuando llegan los barcos. Correcto. Y en mi caso particular, que es un servicio de operaciones portuarias que doy, es un servicio de agenciamiento, que son todas las formalidades que se tienen que dar en un puerto para hacer entrar y salir a un barco, tenga o no tenga pasajeros. Por eso es que todavía estoy activo, Está, ¿no? está Aunque funcionando. los barcos vengan pasivos, igual tengo que llenar las mismas formalidades con agricultura y con customs y con, todo, y con aduana y con todos ellos, ¿no? Oye, Edgar, pues ha sido un placer platicar de este tema. Es un tema sin duda que da para mucho porque pues, es una industria muy grande, muy compleja. Esperemos que haya buenas noticias en el futuro próximo, que ya pronto vuelvan a recuperar la actividad por los trabajos que tienen ustedes allá y por los trabajos que tenemos nosotros acá y que pues vayamos poco a poco con nuevas reglas, pero retomando la operación, ¿no? Claro que sí. Sí, yo también espero muchísimo. Y muchas gracias por invitarme. Y nada, te mando un saludo desde acá, desde Miami, a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, un saludo desde Ciudad de México. Esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, @Radio 13 Digital. Y nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Yo soy César Castañeda y les mando un saludo. Hasta luego. Gracias, Edgar. Gracias.